Bendiciones para todos, sean bienvenidos a este video. Hoy vamos a tener un tema que se llama Predica la Palabra. Y está basado en el texto de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 5. La palabra de Dios hoy espero que sea eficaz para cada uno de nosotros en estos tiempos donde la palabra hay que predicarse, como dice ella misma, a tiempo y fuera de tiempo. Así que espero que este video sirva para cada uno de nosotros, para los cristianos común y corriente y también para los que predicamos su palabra, para los que estamos llevando la palabra del Señor a toda la gente y a las comunidades, a los barrios y a través de estos medios, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a leer su palabra para entrar en el sermón de este día. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 5. Y dice de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Señor, te damos gracias en esta mañana, te pedimos, Dios, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros a través de tu palabra y que esta enseñanza sirva para cada uno de nosotros para entender y glorificar tu nombre, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que el tema se llama Predica la Palabra. Predica la palabra de Dios. Y vamos a comenzar a mirar cómo el apóstol Pablo, él sabe que su muerte está cerca. Y está preocupado porque puede ver cómo la apostasía va creciendo dentro de la iglesia. Desde el tiempo del apóstol Pablo, la apostasía estaba creciendo dentro de la iglesia. Y él se estaba dando cuenta de eso, con las cartas, con los comentarios que le hacían, con todo lo que llegaba de diferentes partes del mundo. Se daba cuenta que estaba entrando la apostasía a la iglesia del Señor. Por esta razón, él se ve en la necesidad de pasar el relevo a Timoteo. Él tenía que entregar a Timoteo ya el ministerio para que él siguiera la tarea que hasta ese momento él había realizado. Y una de las funciones más importantes que debería llevar Timoteo a cabo sería la predicación de la palabra. Era uno de los temas importantes y lo más importante que él tenía que hacer en el tiempo del apóstol Pablo. Así que cuando miramos esto, miramos lo que está sucediendo en la iglesia misionera que el apóstol Pablo había fundado. Pablo veía que se acercaba el fin de sus días y tenía una gran preocupación al considerar los tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el cristianismo y la desviación de la fe que ya veía dentro de la iglesia. Él estaba viendo que dentro de la iglesia la fe se estaba desviando. Y en esas circunstancias hace diversos encargos a su fiel discípulo Timoteo, un discípulo joven, un pastor joven que lo había dejado para que empezara su ministerio.
Así que Pablo hace la presentación a Timoteo de su encargo final. Él le encarga algo bien especial. Y ese encargo que le hace Pablo a Timoteo es que prediques la palabra. Es lo que le insta a Timoteo y le hace el encargo a Timoteo de decir: Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. Y es como la resonancia que el apóstol Pablo está haciendo siempre a Timoteo, esa parte que quiere que se le grabe en su mente, en su corazón y en su conciencia, y el trabajo por el cual Pablo lo deja en ese lugar. Así que es muy importante recordar que la predicación de la palabra es el medio establecido por Dios para comunicar su verdad a la humanidad. La predicación es el medio que Dios utiliza para que la humanidad entienda el mensaje que Él dejó. El Señor Jesús dejó un mensaje y se hace a través de la predicación. Sin duda alguna, esta es una necesidad urgente en nuestros días. En los días que nosotros estamos viviendo, es una necesidad urgente que prediquemos la palabra, que la palabra sea, la predicación sea el medio de que conduzca la palabra del Señor. Pero la eficacia de los predicadores hoy, porque la predicación tiene una eficacia y nosotros somos los encargados de ser eficaces en llevar esa palabra. Pero la eficacia del predicador no depende de que tenga una retórica persuasiva, no depende de eso, o de su cultura, o que sea su erudición, que sea un erudito, no depende de eso, o de su capacidad para contar anécdotas o historias conmovedoras, sino que predique la palabra inspirada por Dios. De eso se trata el mensaje del Señor. Que nosotros seamos capaces de llevar ese mensaje claro a las diferentes sociedades y comunidades y nuestro barrio y el entorno donde vivimos. No para contar anécdotas, no para ser carismáticos o no, sino sencillamente que prediquemos la palabra. La predicación de la palabra debe ser expuesta con el fin de abarcar diferentes necesidades en las personas que la oyen. Ese es el fin de la palabra, abarcar diferentes necesidades en las personas que oyen la palabra de Dios. De ahí los consejos del apóstol diciendo: redarguye, reprende, exhorta. Redarguye, reprende, exhorta. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Notemos que dos de ellas son negativas y solo la tercera es positiva. Redarguye. Una de las finalidades, y vamos a mirar las tres, vamos a mirar y vamos a comenzar por redarguye. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo? Redarguye. Una de las finalidades del predicador tiene que ser de corregir a aquellos que tiene que ser la de corrección, la que nosotros debamos de corregir. Y tenemos que corregir a aquellos que su conducta son pecaminosas, porque hay personas que su conducta es pecaminosa o que es falso. Necesitamos tener claridad sobre eso. Tenemos que mirar que hay en el mundo y dentro de la iglesia hay personas que viven una doble moral y todavía practican el pecado y son falsos. Y hay una doctrina también falsa, una doctrina que hay algo falso en la doctrina. ¿Y qué tenemos que hacer? Eso conviene a nosotros, cuando nosotros miramos que redarguye y estamos mirando, ese redarguir es como de adentro,
que la gente entienda que está en pecado, que entienda que tiene un problema. Y eso tendrá que suceder así para que ellos puedan entender y convencerse por medio de la palabra, y tenemos que convencer al oyente por medio de la palabra de que ellos están obrando mal. Entonces esta es la palabra redarguye. Redarbúyelo de su pecado, redarbúyelo de esa falsa doctrina que a veces está viviendo. Redarbúyelo porque necesitamos que por medio de la palabra él entienda, pero ese redarguirlo tiene que ser por medio de la palabra, no tiene que ser con nuestras palabras persuasivas, no las nuestras, sino lo que dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, redarguye. Pero luego de que lo redarguye, tendrá que guiar a esa persona, no solamente redarguirlo y decirle usted es un pecador, usted está haciendo esto mal, no, continúa algo más. Cuando usted lo redarguye, luego tendrá que guiar a la persona al arrepentimiento y al cambio en su forma de pensar y de vivir. Entonces es un compromiso que nosotros tenemos, porque a veces para nosotros es fácil redarguir a la gente, decirles y hacerles ver el pecado, pero nos falta el acompañamiento para que ellos puedan empezar a cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. Pero nosotros tenemos que hacerles el acompañamiento. O sea, cuando redarguimos a la persona entiende, entonces viene el acompañamiento nuestro para que nosotros podamos empezar a ver que es necesario que cuando una persona entiende, bien sea que no conoce al Señor o que está dentro de la iglesia pero no ha recibido la revelación del Señor, entonces nosotros podamos acompañarlo en su proceso, en el proceso de cambio, en el proceso de cambiar su manera de pensar y de vivir, pero necesitamos nosotros estarlo acompañando. La siguiente parte que le dice el apóstol Pablo es reprende. Por esta razón es que el predicador debe enfrentar el pecado y juzgarlo a la luz de la palabra de Dios, tanto en aquellos que todavía no son creyentes como de los que ya lo son. O sea, reprende, eso de reprender. No se puede reducir la gravedad o ignorar la gravedad del pecado, porque eso es lo que está pasando hoy, que como no reprendemos, no hacemos la reprensión en público y en privado, entonces estamos ignorando la gravedad del pecado. A veces ignoramos ese pecado e ignoramos la gravedad del pecado. Y esta es una de las tareas más difíciles y peor vistas para toda la gente que nosotros estamos enseñando y aún para la comunidad. Pero el predicador tiene que enfrentarlo. Tiene que enfrentar el pecado, saber enfrentar el pecado, saber enfrentar a las personas cuando cometen un error y hacerlos que regresen y entiendan la gravedad del pecado. Entonces, por esta razón es que el predicador debe enfrentar el pecado y juzgarlo, pero a la luz de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le decía, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Así que cuando nosotros comenzamos a mirar todo esto que está pasando, no solamente en la iglesia, sino también en la comunidad donde nosotros estamos. Pero viene la otra parte, la tercera parte, que dice exhorta. Junto con la reprensión es necesario animar, porque la palabra exhortar es animar. O sea, junto con la reprensión que nosotros traemos, es necesario animar. Lo que implica colocarse al lado de la persona para alentarle. O sea, usted necesita estar al lado de la persona para alentarlo, para animarlo, para decirle que él puede cambiar, con el fin de que él siga el camino correcto. Entonces, exhortar es animar. O sea, no es condenar, no es regañar, no es
llevar a la gente al extremo, no es llevarlo a meterlo al infierno, sino como decía alguien por ahí, hay que meterlo al infierno pero después sacarlo. Y eso es animarlo para decirle, mire, usted puede hacerlo. Usted, si tiene un llamado, decirle que tiene un llamado, pero que se tiene que corregir en diferentes áreas para que ese llamado sea eficaz. Pero eso es exhortar. Y todas estas cosas que acabamos de hablar deben de ser hechas con toda paciencia y doctrina. O sea, yo no puedo llegar y apresurarme a hacer las cosas. Todas estas cosas tienen que ser hechas con toda paciencia y, lo más importante, doctrina. Por esta razón es necesario no impacientarse. Ni usted ni yo nos tenemos que impacientar o enojarse con aquellos a los que trata de corregir. Ni tenemos que impacientarnos ni enojarnos con esas personas. Tenemos que ser pacientes, tenemos que aprender a guiarlos por el camino que el Señor quiere que nosotros lo llevemos. Así que de esta manera tendremos que fundamentar nuestra corrección con la instrucción de la palabra de Dios. O sea, tenemos que fundamentarnos de que la corrección tiene que venir, pero a través de la palabra de Dios. Tenemos que confrontarlos con la palabra, porque de otro modo no tendrá ningún peso. La palabra de Dios no tendrá ningún peso, porque es que mi palabra no tiene peso para hacer cambiar las personas. Lo que hace cambiar las personas es la palabra de Dios. Y si pierde el peso que es necesario que tenga, que pierda ese peso de importancia que es la palabra de Dios, entonces rápidamente la persona la va a olvidar. Va a olvidar todo lo que ha aprendido. Va a olvidar todo. Pero lo que no se olvida es lo que se dice a través de la palabra de Dios. Tenemos que llevarlo y confrontarlo y decirle, la Biblia dice, porque es que en este momento necesitamos tener esa fuerza. La palabra que nosotros digamos tiene que tener la fuerza de decir, la Biblia dice. Por eso es necesario que cuando nosotros vayamos a animar, a corregir o a exhortar, nosotros tenemos que ir con la palabra de Dios. La Biblia dice esto. Por eso es necesario que volvamos a la palabra del Señor, a decir, la Biblia dice. Por esta razón el apóstol no se centró en los falsos maestros, porque él acá no se centra en los falsos maestros, sino en los propios creyentes, en los creyentes. El problema es el creyente, porque es que las cartas están escritas para la iglesia. Los evangelios fueron dejados escritos para todo el mundo, pero las cartas están exclusivamente para la iglesia, porque fueron escritas para las iglesias de la época y para nosotros hoy. Entonces el apóstol no se centra aquí en los falsos maestros, sino en los propios creyentes de la iglesia. O sea, el apóstol está hablando de los propios creyentes en la iglesia. Él veía con toda claridad que estaba comenzando un abandono generalizado de la sana doctrina dentro de la iglesia. Se estaba perdiendo eso, se estaba perdiendo el núcleo, se estaba perdiendo la base fundamental, que era la doctrina de que ellos se habían dejado para las iglesias. Y se estaban apartando, como dice él en el comienzo, a las fábulas, se estaban apartando a las historias, se estaban apartando a todo eso que no sirve, sino lo que sirve para la humanidad y para nuestra vida y para la iglesia es la palabra de Dios. Así que muchos de los que asisten a las iglesias en el día de hoy no están buscando una doctrina, y ese es el problema, que la gente no está buscando una doctrina, sino lo que buscan son predicadores que les digan lo que quieren oír. Que los entregan que entregan el mensaje. Esos predicadores entregan el mensaje con unos espectáculos religiosos, que les entreguen esos espectáculos religiosos, que los lleven a espectáculos religiosos. Es lo que se está buscando hoy.
Y cuando se entrega así, entonces hay unos vacíos de contenido doctrinal. Nosotros tenemos que entregar es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que la gente hacerla ir a la iglesia para que escuche la palabra de Dios, que es lo más fundamental y lo más importante dentro de la iglesia hoy. Muchas iglesias parecen tener una necesidad constante de cambiarlo todo porque esto es un signo de modernidad. Y entonces estamos cambiando la forma de hacer el culto porque necesitamos que la gente se sienta bien y estamos cambiando todo. Pero todo lo que se hace, aparte de la palabra, aparte de esa palabra, pronto dejará insatisfechas al ser humano, pronto dejará insatisfechas a las personas que lo escuchan, porque ellos no van por los cambios físicos. Nosotros no vamos a la iglesia porque vamos a cambiar la parte física de la iglesia, la parte de pintura y eso. Hay que mantenerla al día, hay que mantenerla limpia, hay que mantenerla aseada. Pero él no va por los cambios que se hagan de la iglesia, sino van por los cambios que la palabra de Dios produce en cada persona. Y ese es el fundamento que de pronto hoy se ha perdido dentro de la iglesia. Lo triste es que las personas que van a la iglesia no están interesados en oír la palabra de Dios, sino lo que buscan son predicadores que se adapten a sus propios caprichos y gustos que generalmente son pecaminosos. Eso es lo que la gente está buscando hoy. Que los hagan sentir bien, que justifiquen y pasen por alto sus pecados, que los justifiquen y los pasen por alto, porque hoy en día se busca iglesia de acuerdo a mi acomodo. Hoy en día podemos buscar iglesias como se busca un restaurante, de acuerdo a la comida que se sirve se puede dar. Y en estos tiempos pues es más fácil encontrarlos, porque en estos tiempos es solamente buscar en la internet y encontramos el predicador de nuestro privilegio y que nos hable lo que queremos oír. Nada diferente a lo que ni es muy parecido más bien a lo que el profeta Isaías denunció en su tiempo. El profeta Isaías denunció en su tiempo lo siguiente, dijo en Isaías 30, del 9 al 11, dijo esto: hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino apartados de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. O sea, le estaban buscando, eso era lo que ellos buscaban. Ellos no buscaban que les dijeran la verdad, sino dice, profetícenos mentiras, no nos digan la verdad. Y hoy en día está pasando eso en la iglesia. Entonces, cuando la iglesia está en este caos, cuando la iglesia está en problemas, cuando la iglesia está, hoy en día tenemos problemas en la iglesia, porque la iglesia ya está encerrada, la iglesia dentro de poco se van a volver a abrir, pero con unas normas, entonces ya no podemos tener tanta gente, no podemos hacer muchas cosas, y es cuando la palabra de Dios tiene que salir a la luz como está saliendo, pero como debe ser, como la palabra es la que cambia y transforma las vidas. Hay muchas personas que no conocen al Señor y lo van a escuchar a usted y me van a escuchar a mí dar las enseñanzas por los medios masivos que hoy en día es la internet y Facebook y todo, por donde nosotros estamos mandando nuestros mensajes. Y hay gente que quiere escuchar algo diferente. Así que muchos predicadores en nuestros tiempos lo que buscan es ganar popularidad. Quisiera que no fuera ni el caso de ninguno de nosotros, que lo que queremos es buscar popularidad. Porque eso hará que nos apartemos de la palabra de Dios para agradar a nuestros seguidores o a sus seguidores con enseñanzas
placenteras y acomodadas. Cuando nosotros empezamos a buscar la popularidad, podemos caer en esto, en que nosotros empezamos a buscar y empezamos a predicar enseñanzas placenteras y acomodadas, para que nosotros nos volvamos populares. Pero el único que merece la honra y la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Como alguien una vez dijo, si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente a alguien en el ministerio que lo fabrique. Porque hoy en día, si no se predica la palabra, pues sencillamente estaremos llevando a la gente a adorar a otras entes o a otras entidades que no son Dios. Sencillamente estamos llevando a que adoren a otras cosas. Y nosotros estamos fabricando esos becerros para que la gente los adore. Y no están adorando al Dios de la creación. Estas personas que abandonan su compromiso sagrado con Dios, o sea, ese es el problema que corremos nosotros, que nos podemos convertir en personas que abandonamos el compromiso sagrado con Dios y comenzamos a predicar lo que demandan nuestros seguidores. O sea, nuestros seguidores tienen una demanda para nosotros. Parecería que los predicadores de hoy se escogen no debido a la fidelidad al Señor y al Evangelio, no se busca eso, sino por su habilidad para halagar a los oidores y a la gente que los escucha. Hay una habilidad para halagar a las personas, hay una habilidad para eso, y pareciera ser que los predicadores hoy en día se escogen de esa manera. En lugar de regirnos por lo que dijo el apóstol Pablo, redarguye, reprende y exhorta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la predicación de la palabra del Señor. Y ese redarguye, reprende y exhorta tiene que ser conforme a la palabra de Dios, ya lo dijimos, tiene que ser conforme a la palabra, no con mis convicciones, sino lo que dice la palabra. Y vuelvo y les repito, tenemos que decir, la Biblia dice, y mostrarles y que ellos mismos lean. Lo importante para una persona nueva es que nosotros le podamos abrir la Biblia y decirle, aquí dice, esto dice la palabra dice. Cuando no hacemos esto, entonces se usa la predicación para complacer a los oyentes. Y ustedes saben una cosa, que el hombre que ha caído siempre prefiere una doctrina que le permita seguir viviendo cómodamente en sus pecados. El hombre que ha caído quiere una doctrina donde no lo juzguen por sus pecados, donde no se hable del pecado, donde ojalá una iglesia que no mencione el pecado. Y eso lo va a hacer sentir cómodo, porque nadie le dice nada. Eso va a hacer sentir cómodo al caído, eso va a hacer sentir cómodo a la persona que ha caído en pecado. Y lo más triste de esto es que el apóstol veía que todo esto iba a ocurrir en el interior de la iglesia, y está pasando hoy, pasó en ese tiempo y hoy está pasando nuevamente. Y en nuestros días comprobamos que tenía la razón. El apóstol Pablo tenía la razón. Hoy muchas personas se agolpan ante predicadores que les ofrecen todas las bendiciones de Dios sin necesidad de arrepentirse. Les prometen la salvación eterna sin aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Le están ofreciendo vida eterna sin aceptar a Cristo. Sencillamente estamos volviendo al punto donde nosotros somos salvos por obras. Somos salvos por lo que damos. Somos salvos por lo que nosotros estamos dando muchas veces económicamente. Y se nos olvida que la salvación es porque recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Se comienza a alimentar los egos de las personas que escuchan el Evangelio y no condenan
ninguno de sus pecados. No hay condenación para sus pecados. Muchas veces se justifica diciendo, el Señor sabe, el Señor me entiende, el Señor sabe cómo soy yo. Solo buscan que sus oyentes se sientan bien. Que al fin y al cabo es la razón por la que van a la iglesia, para sentirse bien. En sus corazones no hay deseo de santidad ni de cambio, no hay un deseo de eso, de santificarse ni de cambiar, o de obedecer la palabra de Dios. Por eso rechazan lo que necesitan y reciben tan solo lo que quieren. Ellos rechazan lo que necesitan y solo reciben lo que ellos quieren. Y eso es lo que se está presentando hoy. Por esta razón es que el apóstol Pablo dice en Timoteo. Por esta razón es que él le dijo a Timoteo lo siguiente. Él le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Notemos algo. Timoteo llama por testigo al Señor Jesucristo y a Dios. Dice, te encarezco, te ruego delante de Dios. Es un ruego, una súplica que el apóstol le hace a Timoteo. Te ruego que prediques. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Puede que para nosotros hoy no sea el tiempo de predicar la palabra, pero la palabra dice predica a tiempo y fuera de tiempo. No importa lo que estemos viviendo, no importa que estamos en una pandemia, el evangelio tiene que predicarse, el evangelio tiene que predicarse. Tenemos que hacer la excepción de que nosotros somos los llamados a llevar ese mensaje, pero ese mensaje tenemos que llevarlo de acorde a lo que dice la palabra de Dios. No entretengamos a la gente, enseñémosles la palabra, mostrémosles el pecado, mostrémosles las fallas que ellos tienen, porque de todas formas, nosotros de todo eso como predicadores vamos a darle cuenta a Dios. Aprendamos, mi hermano, que la palabra de Dios tiene que darse como está escrita, como está. No le quitemos ni le agreguemos cosas. Sencillamente la palabra hay que darse como está. No la suavicemos. La palabra no necesita suavizarse. Ella va a hacer en el corazón de las personas lo que tengan que hacer. Así que, mis hermanos, yo los invito en este día para que seamos predicadores de la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, te encarezco delante del Señor que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Sencillamente dediquémonos a predicar la palabra, no más, no más. Es la invitación que yo hago a todos hoy, tanto a predicadores como a cristianos común y corriente, como a personas, porque hay muchas personas que necesitan hoy que alguien les lleve un mensaje de esperanza, porque el mundo está sin esperanza, y la esperanza para el mundo se llama Cristo. Así que, mis hermanos, bendiciones y oremos. Y quiero orar para que cada uno de nosotros sintamos la responsabilidad de predicar la sana doctrina, la palabra como está escrita, que sintamos esa responsabilidad. Señor, te doy gracias por tu infinita bondad y misericordia hoy, Señor. Tú nos has permitido llevar un mensaje a cada uno de nosotros. Nos redarguyes con lo que dice tu palabra. Queremos sentir tu presencia cada día, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz para cada uno de nosotros, Señor. Que sea la palabra llevada como tú quieres, no como nosotros queremos. Ayúdanos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos. Feliz semana y que el Señor los guarde y los bendiga y nos siga guardando como lo ha hecho hasta hoy. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.